Vale, a partir de ahora estamos realizando la grabación de la sesión. Os comentaba que son 20 horas, 14 horas asíncronas y 6 horas síncronas, ¿vale? Es muy importante que vuestro aprendizaje no se circunscriba únicamente a las sesiones síncronas, porque son dos horas por cada vez, muy escasas, que ya veréis que no da tiempo a abordar todas las cuestiones que hemos preparado. Entonces, por eso hemos hecho un énfasis muy especial, el grupo de profesores que hemos organizado este curso, para integraros abundante material interesante de mucha actualidad y que os va a servir para el desarrollo de este curso, ¿vale? Entonces, tenéis una cuestión importante que tengo que señalar porque hay compañeros y compañeras que estáis escribiendo, consultando cuál es el enlace, ¿vale? El enlace lo tenéis en la sesión síncrona en el Moodle, tenéis el enlace tanto de cada una de las 3 sesiones, o sea, de hoy, del día 2 de diciembre, en la sesión que corresponde el día 2, y el día 16, que es la última sesión. Cada sesión tiene su propio enlace, entonces vosotros lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace para la sesión virtual, ¿vale? Para la sesión síncrona. No hemos contemplado la posibilidad de realizar un trabajo final. Nos fiamos mucho de vosotros, de vosotras. No es necesario hacer una evaluación. Hubiera sido interesante, pero no es necesario, dada la cantidad reducida de horas y dada la cantidad de profesorado asistente que sois al curso, ¿vale? También quiero que sepáis que este curso, este primer curso, solo se está organizando para el profesorado de la red. Ha habido muchos compañeros que han preguntado si podían asistir otros profesores que no pertenezcan a la red. Y les hemos dicho que en principio no. Más adelante haremos una sesión abierta en la que puedan participar profesorado, vuestros compañeros o compañeras que no pertenecen a la red, ¿vale? Pero en esta ocasión solo estamos participando el profesorado de la red. Bueno, en cada sesión del Moodle también tenéis sobre todo al inicio de las sesiones asíncronas, o sea, de la sesión asíncrona, vais a tener un pequeño vídeo de resumen de lo que contienen los materiales, un vídeo descriptivo del contenido de los materiales del Moodle. Os confieso que nos ha llevado un buen tiempo preparar los materiales, así que os recomiendo por eso y dado el esfuerzo que hemos realizado de revisarlo, porque seguramente que no solo va a servir para este curso, sino también pues para cualquier tipo de actividad o de formación, para vuestra propia formación, incluso para que lo podáis socializar con vuestros compañeros de la red de vuestras universidades, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con la sesión de hoy. Voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Gracias. Vale, perfecto. Vale, pues tenemos 2 horas de sesión de clase, pero eso no significa de que las 2 horas las vaya a acaparar yo. Quien quiera hablar, quien quiera preguntar, participar, por favor, no dude en decirlo, utilizar el micro y decirlo, ¿vale? De todas maneras, al finalizar la primera hora, vamos a dar unos 10 o 15 minutos de tiempo para ver si hay alguna duda o algunas cuestiones que haya que aclarar, ¿vale? Y de la misma manera procederemos en la segunda hora, es decir, terminaremos unos 15 minutos antes para que haya un turno de participaciones y un turno de preguntas. A ver, ¿quién más ha entrado por aquí? Vale. Vale, pues nada, entonces empezamos. Vale. Esta primera sesión es introductoria. Es una sesión
que muchos de vosotros diréis, ¿no? Pero si de los ODS, de la Agenda 2030, desde el punto de vista teórico, ya es un tema muy conocido para nosotros. Es cierto, pero yo creo que es importante que iniciemos este curso con una sesión reflexiva, ¿no? De lo que implican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se han ido gestando, qué es la Agenda 2030, cuál es el rol de las universidades, ¿no? En esta agenda, ¿no? Tan ambiciosa, que contiene objetivos y que contiene retos, metas, que ya de cara a 2030 habría que lograr, pero sin embargo ya sabemos que dada la situación, sobre todo que ha generado el COVID, ya íbamos bastante retrasados, ¿no? En la implementación y en el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030, pero esta situación pues se ha ralentizado aún más por la pandemia, ¿no? Bueno, creo que es importante que iniciemos este curso con estas reflexiones acerca de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por eso, pues os hemos planteado esta primera sesión y ya sabemos y somos conscientes, unos en mayor y otros en menor medida, que nuestras acciones, hasta las más cotidianas, tienen un impacto sobre nuestro entorno, ¿no? Los recursos naturales no son ilimitados y esto nos plantea definitivamente el reto de identificar formas alternativas y responsables de consumo, de producción, de ocio, ¿no? Mientras la naturaleza se reutiliza y recicla y no produce basura, las personas vivimos en una sociedad consumista, ¿no? En la que los desechos y la basura se multiplica, se acumula, generando de esta manera efectos devastadores. Algunas investigaciones, como la realizada por la Business School de Barcelona, han destacado de forma fehaciente que en el año 2021, por ejemplo, los españoles en España, cada español ha generado 442 kilos de residuos por persona, ¿no? Este es un dato alarmante. En esta misma línea, autores como, por ejemplo, Miranda, en un artículo que escribió en el año 2020 para la National Geographic, ya alertaba de que una botella de plástico a la intemperie tarda más de 450 años en descomponerse, ¿no? También se sabe que 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban al año en nuestros océanos. La ONU también ha destacado que si continuamos con este mismo ritmo de crecimiento, es posible, se prevé, que en el año 2050 podríamos ser 9.600 millones de personas, ¿no? Esta cifra tan inabarcable, tan excesivamente alta, pues nos plantearía la necesidad de tener 3 planetas Tierra para sostener, ¿no? este nivel de vida y por lo menos este estilo de vida que hasta ahora estamos llevando. Entonces, en base a esta información, podemos decir que la conclusión es clara, ¿no? Esta situación es inviable y es totalmente insostenible para el planeta. Por tanto, el desarrollo sostenible se convierte pues en un reto fundamental del siglo XXI para todas las sociedades y para todas las personas. Entonces, creo que no tenemos ninguna duda en afirmar que es el momento de la acción, ¿no? Tenemos la oportunidad de cambiar en este momento, de cambiar lo que hacemos y de cambiarnos a nosotros mismos mientras lo hacemos, ¿no? Galeano ya destacaba este aspecto y decía que somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Una frase un enunciado tan importante que contiene un juego de palabras, pero que tiene un significado muy relevante y que describe la necesidad de ese cambio inmediato y de esa transformación, ¿no? Vamos a pasar, a ver si puedo pasar las
Tenéis muchísimas diapositivas, no voy a explicarlas todas, solamente voy a elegir las más relevantes por el tiempo. Vale. Bueno, en esta diapositiva veis que un poco la estructura del contenido de este tema, ¿no? Vamos a partir del análisis de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, tratando de hacer una diferenciación y el deslinde terminológico correspondiente. Posteriormente, en segundo lugar, nos vamos a referir a la teoría de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que seguramente también ya conocéis. En el punto 3 vamos a abordar cómo se fue gestando y desarrollando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, en el punto 4 nos vamos a referir a los principios de la Agenda 2030. Luego, casi ya al finalizar la sesión, vamos a hablar de la Agenda 2030 y el rol de la universidad. Y finalmente, de la educación para el desarrollo sostenible. Vale. Bueno, esta primera parte del curso, pues como os decía antes, nos permite mirar, analizar, ¿no?, la realidad, la situación de cómo está el mundo y reconocer sus necesidades. Hay un video, a ver, vamos a ver si me deja ponerlo, que muestra, ¿no?, cuál es la realidad social que se está viviendo en este momento. A ver, es un video que si bien refleja la realidad del año 2021, también es extensible al año 2022. Os lo voy a poner a ver si me dejara. Vale. Yo creo que es este. Bueno, voy aquí, voy a poner el volumen. Tiene que compartir con el audio. A ver. Cuando lo comparte, tienes que buscar compartir audio. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿No se escucha? No. No, no se escucha. ¿No se escucha? Vale. Es que cuando comparte, tiene que indicar compartir con audio. A ver, un momentito. Voy a ver si logramos. A ver. Un momentito. No se oye, ¿no? No, incluso Bueno. tampoco lo vemos. No se escucha. A ver. A ver. De repente el micro del video está apagado. No, el micro estaba abierto, ¿eh? Lo abrió Gladys. Hay que compartir con audio. Bueno, no se escucha, no se escucha. De todas maneras, a ver, es que no sé, me está dando aquí un fallo. De todas maneras, lo podéis ver vosotros, ¿vale? Como tenéis las diapositivas, lo podéis ver vosotros. Bueno, es una pena que no lo pueda poner, pero lo que se veía en esta, o lo que se ve en este enlace, ¿no? Es como no solamente hay unas problemáticas relacionadas con el medio ambiente, el deterioro del medio ambiente, ¿no?, sino también
problemáticas relacionadas con conflictos sociales, la guerra de Ucrania, la migración, las enfermedades, por supuesto, el COVID, ¿no? Entonces, una serie de acontecimientos mundiales que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Y que han sido, que reflejan estas problemáticas mundiales como la pobreza, la miseria, el hambre, la desnutrición, la desigualdad, ¿no? Que a día de hoy, pues, sigue vigente y que todavía no se ha erradicado, ¿no? Entonces, nada, mirarlo cuando podáis, es este segundo enlace al que os hacía referencia, y esa realidad, pues nos muestra que hay una urgencia y una necesidad de un compromiso tanto individual como colectivo que reclama, ¿no?, la solución de estas problemáticas mundiales. Por eso, en la primera parte del curso, en esta primera sesión, vamos a tratar de reflexionar y tomar postura no solo sobre el presente, ¿no?, sino sobre el futuro. Tenemos que ser capaces de reflexionar y de intentar generar un cambio de actitud personal, ¿no? No solamente pensando en los otros, ¿no?, que son los que nos acompañan en la actualidad, sino en las futuras generaciones. Nos encontramos ante un reto tan grande, un reto intergeneracional que no podemos eludir. De ahí la importancia de que las instituciones de educación superior tomen parte e impulsen, entre otras medidas, políticas para incluir los objetivos de desarrollo sostenible en los procesos formativos, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva ya se nos plantea la pregunta de qué es la sostenibilidad y qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Las Naciones Unidas Gladys, han... ¿Sí? Perdón, Gladys, tendrías que No volver estás a compartir. compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Vale, Claro, ahora lo no, vuelvo. No se ve la presentación. Gracias. Ahora vuelvo a compartirla. No pasa nada. ¿Ahora sí? ¿Ahora lo veis? Sí, Sí, ahora sí. sí. Perfecto. Vale, las Naciones Unidas han estado impulsando la reflexión sobre el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible desde hace ya varias décadas. Sin embargo, esto parece hoy más que nunca, parece que todo el mundo en el ámbito académico y en el ámbito científico, ¿no?, todos los investigadores y los organismos internacionales se están concentrando sus esfuerzos en esta cuestión, ¿no?, en estas cuestiones. Tal es la repercusión que se ha convertido, que el desarrollo sostenible se ha convertido en una meta común a escala planetaria, ¿no?, para todo el planeta. Esto ha hecho que incluso, aún sin conocer su verdadero significado, este término, el desarrollo sostenible, me refiero al desarrollo sostenible, se convierta incluso en un comodín, ¿no? Voy a admitir a los compañeros que están allí. Vale. Es más, el término desarrollo sostenible se usa tan cotidianamente y tan profusamente en todos los escenarios que, tal como decía Engelmann, estamos en la era de la sostenibilidad, decía Engelmann, ¿no? Es tan cotidiano el uso y se utiliza en todos los contextos que es un término, pues, que se ha hecho muy común. Al respecto, algunos autores como Cárdenas señalaban, ¿no?, que si bien existe hoy por hoy un interés por el desarrollo sostenible, este se ha originado inicialmente en la problemática del cambio climático, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible, pues, ha tenido su origen inicialmente en los problemas de la contaminación ambiental, del cambio climático. Lo cierto es que si tratamos de localizar un hito importante en lo que tiene que ver con la conceptualización del término desarrollo sostenible, deberíamos remontarnos al año 1987, concretamente a la publicación del informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente. Este informe, como ya sabéis, marca un antes y un después en la agenda del desarrollo sostenible
y se constituye como una referencia, especialmente en un momento inicial en el ámbito político, ¿no? Llegando a ser incluso, entre comillas, una inspiración a la acción para los políticos que apostaban por el desarrollo sostenible en ese momento inicial, ¿no? De hecho, se constata que lo que empezó, poco a poco empezó a tener fuerza en distintos ámbitos ya de la sociedad, no solo en el ámbito político, y ya no se hablaba de él, por ejemplo, en la década del año 2000, ya no se hablaba del desarrollo sostenible solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Ahora bien, ¿qué significado tiene el término? El informe Brundtland dice que el desarrollo sostenible se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, o las necesidades presentes, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Holman ya decía que el término se había utilizado mucho antes, ¿no? Incluso ya podríamos hacer si hacemos un análisis retrospectivo, podríamos decir que el término no se utilizaba con ese mismo significado, pero ya se hacía alusión a él, incluso en la década de los años 70. Vale. En esta revisión conceptual que estamos realizando, creo que es importante que hagamos un repaso de los principales acontecimientos del desarrollo sostenible, ¿no? El primero se remonta al año 1949. Concretamente me refiero a la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la conservación y utilización de los recursos de los recursos naturales, que se realizó en Nueva York. Más adelante, en el año 1968, se celebró la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente también, pero en esta conferencia ya se hacía énfasis en el desarrollo humano. En el año 1972 se celebra la Cumbre para la Tierra en Estocolmo. Por primera vez a nivel mundial, en esta cumbre, se manifiesta la preocupación por la problemática ambiental global. ¿Vale? También en el año 1972 se publica el informe denominado Informe Meadows, ¿no? Cuyo título o cuya denominación era Los límites del crecimiento. Este informe es encargado por el Club de Roma y en este informe se alerta sobre la necesidad de un cambio en los modelos vigentes de desarrollo. En el año 1987, como ya había hecho referencia anteriormente, el informe Brundtland, que titula o cuyo título fue Nuestro futuro común, que fue un informe de las Naciones Unidas elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, pues en este primer informe se formaliza, si se podría utilizar el término, el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué más tenemos? Tenemos una conferencia importante también que se realizó en el año 1992, la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y desarrollo. En esta conferencia se alcanzan importantes acuerdos sobre el cambio climático, se realiza un convenio sobre la diversidad biológica, la Declaración de Río y la Declaración de los Principios relativos a los bosques. Ya más adelante, en el año 2000, seguramente ya recordaréis, ¿no? Se celebra la Cumbre del Milenio. ¿Qué ocurre en el año 2000? Los dirigentes del mundo se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la conocida como la Declaración del Milenio, ¿no? Esta declaración fue firmada por 189 Estados miembros de las Naciones Unidas y en
en esta cumbre del milenio se establece un mapa de ruta que es la predecesora a la Agenda 2030. En el año 2002 también se lleva a cabo la cumbre de Johannesburgo, Río +10. Esta cumbre reafirmó el desarrollo sostenible como un elemento central de la agenda internacional y esta conferencia le dio un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza, para la lucha también contra la protección del medio ambiente. Es decir, aquí se hizo mucho énfasis en la lucha contra la pobreza y contra la protección del medio ambiente. En el año 2012 tenemos la última conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo celebrada o llevada a cabo en Río de Janeiro. Se denominó Río +20 y en esta conferencia se reunieron diferentes países del mundo, los representantes de diferentes países del mundo, para discutir especialmente el problema de la economía verde. Pero también salió a raíz de esa discusión sobre la economía verde la importancia de la erradicación de la pobreza. Y finalmente, en el año 2015, se realiza la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York. Y en esta agenda, en esta cumbre, se adopta formalmente, se plantea, se adopta y se aprueba formalmente una nueva y ambiciosa agenda a la que se denomina la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, luego de haber hecho una revisión, ¿no? Un poco, si vale la pena, un poco histórica de cómo se fue gestando, ¿no? A la Agenda 2030, creo que ya es el momento de definir o de conceptualizar qué entendemos por desarrollo humano, porque al fin y al cabo, el objetivo del desarrollo sostenible o la base del desarrollo sostenible es el desarrollo humano. Bueno, pues hay una serie de definiciones respecto al desarrollo humano, ¿no? Hemos rescatado aquí básicamente las definiciones de Rosales y de la PNUD. Rosales, ya en el año 2017, define el desarrollo humano como un proceso inacabado y pertinente en el ciclo de la vida de las personas. Un proceso que busca la ampliación de las oportunidades del desarrollo de las personas. También el Programa de las Naciones Unidas lo define como un proceso en el que se multiplican o se deberían multiplicar las oportunidades de las personas, ¿no? ¿Y qué son las oportunidades de las personas? Por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida, un acceso más igualitario a la educación universal, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades de género, etc. Este desarrollo, que tiene un carácter, como ya sabemos, multidimensional, está estrechamente ligado a las libertades y responsabilidades individuales, ¿no? Y se puede medir considerando 3 dimensiones básicas. La salud, o sea, el desarrollo humano se mide considerando 3 dimensiones básicas o teniendo en cuenta 3 dimensiones básicas. La salud, la educación y los ingresos. Sin embargo, cuando se habla de desarrollo humano, se prioriza la riqueza humana sobre la riqueza material. Os recomendaría leer este artículo de prensa, concretamente del diario El País, que lo encontraréis online en Google, ¿no? Que titula El Índice del Desarrollo Humano 2020 desvela cómo los países más acomodados lo son a costa del planeta, ¿no? En este artículo, Achim Schneider, que es el administrador central, el administrador más importante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es el programa, ¿no?, de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
pues hace un análisis, ¿no? De efectivamente cómo los países más acomodados lo son o logran el bienestar, ¿no? Que tienen, entre comillas, pero a costa del planeta, ¿no? Sacrificando el planeta. No tiene, es un artículo muy enriquecedor que además muestra aspectos, características muy importantes de lo que realmente implica el desarrollo humano. Por la falta de tiempo no lo vamos a leer ahora, pero ya os lo comento que no tiene ningún desperdicio, o sea, que creo que sería importante que lo leáis en algún momento, ¿vale? Bueno, ahora lo que estáis viendo en la diapositiva son las 3 dimensiones del desarrollo sostenible al que ya había hecho referencia antes. Esta teoría de la sostenibilidad dice que la sostenibilidad tiene 3 dimensiones importantes, ¿no? Para lograr que el mundo sea más habitable en el mediano y en el largo plazo. Esas 3 dimensiones son la dimensión económica que estáis viendo allí, la dimensión social y la dimensión medioambiental. El alcance del desarrollo sostenible depende en buena medida de la viabilidad económica, depende también, muy importante, del respeto al medio ambiente, pero también depende, y esta dimensión es muy poco tenida en cuenta, de la dimensión social o de la equidad social. La interacción, la interrelación, la interdependencia que ya se ha demostrado entre estas 3 dimensiones exige que haya un equilibrio, ¿no? En el desarrollo de las 3. Y así, esa es, digamos, una de las aspiraciones de la Agenda 2030. Si nos detenemos un poco a reflexionar al respecto, llegaremos a la conclusión de que ningún objetivo de desarrollo sostenible se centra de manera aislada en una sola de las dimensiones, ¿no? Si nos hemos puesto a analizar alguna vez, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de cada objetivo de desarrollo sostenible y o de sus respectivas metas? Esto me refiero a las 169 metas. Nos hemos dado cuenta, y si no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer, y nos daremos cuenta de que no se puede promover el desarrollo de lo social, lo económico o lo medioambiental como compartimentos estancos, ¿no? Implica como punto de partida un análisis holístico y, por tanto, un desarrollo holístico también. Vale. Vamos a comentar un poco cada una de estas dimensiones porque me parecen muy importantes para entender la Agenda 2030 y qué es lo que realmente implica el desarrollo sostenible. En cuanto al aspecto económico, se ha constatado que el modelo económico actual no es viable y que los recursos son limitados. Por tanto, el progreso económico depende de la protección y del cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso ya lo han afirmado muchas instituciones, no solo de tipo medioambiental, no solo de carácter medioambiental, sino también organizaciones muy vinculadas con el desarrollo económico. En lo que respecta a la dimensión económica, Artarat subraya que la limitación de los recursos y la necesidad de cuidar el medio ambiente es fundamental para garantizar la prosperidad económica, ¿no? Por tanto, es necesario buscar fórmulas alternativas que permitan un funcionamiento del sistema económico, pero sin perjudicar el funcionamiento del medio ambiente. Actualmente se apuesta o se está intentando apostar por una economía con un enfoque ambiental. Sabemos que el sistema económico clásico, ¿no? Ha puesto en riesgo el medio ambiente y que el crecimiento no es posible, esto también ya está muy demostrado, si no cuidamos nuestro entorno. Entonces, se están proponiendo fórmulas a través de las cuales se obtengan el mismo nivel de productividad empleando menos recursos naturales.
De hecho, en este artículo del diario El País, que es un diario español, que también lo encontraréis por internet, ¿no? Este artículo que titula ¿Qué son las finanzas sostenibles y por qué es rentable apostar por ellas? Hace un análisis, ¿no?, de estos nuevos planteamientos que os estoy comentando y se refiere a las finanzas respetuosas con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo es posible, desde la opinión de economistas, lograr el crecimiento económico, ¿no?, siendo respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Es otro artículo periodístico que os invito a leer cuando podáis. Vale. En cuanto a la dimensión social del desarrollo sostenible, esta dimensión se refiere a la necesidad de tener en cuenta tanto la dominación que los seres humanos hemos ejercido tradicionalmente sobre el medio ambiente, pero también a la dominación que ejercen unos países sobre otros. O sea, hay que tener en cuenta estos dos aspectos, ¿vale? Hay que incidir sobre estos sistemas de dominación para favorecer la equidad, porque obviamente no es posible hablar de desarrollo sostenible sin considerar o si no tenemos en cuenta la dimensión social. De hecho, López y sus colaboradores ya en el año 2018 subrayaban que la pobreza y la desigualdad abocan definitivamente a la crisis ecológica y a otro tipo de crisis, ¿no? De ahí que sea preciso considerar las necesidades de las personas más desfavorecidas. O sea, si hablamos de desarrollo sostenible, no podemos pensar en los que más tienen, ¿no?, sino en los que menos tienen. Y es hacia estas personas, a quienes hay que darles más prioridad. De acuerdo con la ONU, la erradicación de la pobreza es una condición muy básica, ¿no?, para alcanzar el desarrollo. ¿Qué supone esto? Supone promover un crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico inclusivo y equitativo, ¿no? También supone crear más oportunidades para todos y para todas. También supone reducir las desigualdades, fomentar la inclusión y la ordenación de los ecosistemas. Artarat hace referencia a 3 tipos de equidad, ¿no? Lo estáis viendo aquí: equidad intergeneracional, equidad intrageneracional y equidad entre países, ¿no? Por lo que he dicho anteriormente, ¿no?, que cuando hablamos de desarrollo sostenible debemos pensar en términos de equidad, más que en términos de igualdad, ¿no? Entonces, en relación con ese aspecto, este autor, ¿no?, hace una referencia a estos 3 tipos de equidad. ¿A qué se refiere cuando habla de la equidad intergeneracional? Para este autor, esto supone considerar en los costes del desarrollo económico la demanda o las necesidades de las generaciones futuras. Cuando se refiere a la equidad intrageneracional, ¿no?, dice que esto implica incluir a los grupos que hasta ahora están más desfavorecidos en la toma de decisiones que afectan tanto a lo ecológico, a lo social, como a lo económico. Y cuando se refiere a la equidad entre países, significa que hay que cambiar, ¿no? Implica un cambio de los abusos de poder por parte de los países desarrollados sobre los países que están en vías de desarrollo. Muy interesante la propuesta de este autor, por lo que creo que en este punto conviene destacar, ¿no?, esa importancia de la dimensión social, ¿no?, de la dimensión social que muchas veces cuando se hace el análisis de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible se deja de lado o se relega a un segundo plano, ¿no? Lo cierto es que la Agenda 2030 y los ODS han favorecido pues la inclusión, por lo menos teóricamente,
¿no? Favorecen la inclusión de esta perspectiva social. Tampoco debemos olvidar que los 17 Objetivos de Desarrollo están vertebrados por la dimensión social, ¿no? Aunque hay posturas muy diferentes al respecto. Hay quienes sostienen que el eje vertebral de la Agenda 2030 es la economía y otros el medio ambiente, ¿no? Pero creo que el aspecto social, desde mi punto de vista y coincidiendo con autores, por ejemplo, como López, el eje social sería el eje vertebrador, porque la Agenda 2030 habla de las personas, ¿no? Del bienestar de las personas. Vale, no os voy a explicar todo esto porque si no, no acabaríamos y estoy viendo el tiempo. Vale. Con relación a la dimensión ecológica, es importante destacar el uso de los recursos y energías renovables sin que no produzcan residuos, ¿no? Sin la producción de residuos. Para reflexionar sobre esta dimensión ecológica o medioambiental, podemos señalar algunos aspectos o problemáticas relevantes, ¿no? Que han planteado diferentes autores y que están vinculados con el medio ambiente, ¿no? Con las problemáticas que afectan al medio ambiente. Por ejemplo, la deforestación causa más emisiones de gases de efecto invernadero que los transportes, que los medios de transporte, ¿no? Un dato muy alarmante, ¿no? Otro dato alarmante, existen alrededor de 800 millones de personas afectadas por el cambio climático de forma directa. Se ha perdido casi 1 millón de hectáreas de costa, ¿no? En 2020, en el Ártico han ardido 5,5 millones de hectáreas, ¿no? Y esto ha emitido alrededor de 182 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Otro dato alarmante, actualmente hay alrededor de unas 2.500 especies en peligro de extinción y 1 de cada 3 personas muere a causa del cambio climático, ¿no? Entonces, pues todos estos datos que son alarmantes nos muestran que, bueno, pues que el medio ambiente está permanentemente amenazado, ¿no? De hecho, aquí en esta diapositiva veis, ¿no? Cuáles son, en resumen, esas amenazas ambientales para el desarrollo sostenible, el cambio climático y el calentamiento global, la sequía, la sobreexplotación de recursos, la deforestación, la contaminación por plásticos y otras basuras y las especies invasoras, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Vale. Y ya hasta este punto hemos llegado al preámbulo, bueno, a la Agenda 2030, ¿no? Concretamente al preámbulo de la Agenda 2030 de la ONU. ¿Qué se plantea en el preámbulo de la Agenda 2030? ¿Qué se dice sobre el desarrollo sostenible, ¿no? En el preámbulo de esta agenda se dice que el desarrollo sostenible es un plan de acción en favor de las personas, en favor del planeta y la prosperidad, ¿no? También se dice que el desarrollo sostenible pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, ¿no? Pero también se refiere al concepto, al principio de la paz universal, ¿no? Entonces, ya desde el preámbulo vemos cuáles son los principios de la Agenda 2030. Con relación a qué es la Agenda 2030, la propuesta de esta agenda se hace realidad tras un proceso, ¿no? De 2 años de consultas a la sociedad civil y de negociaciones entre los diferentes países. En este sentido, y aunque el horizonte
era el mismo, era un horizonte común, es un horizonte común. Cada país tiene la capacidad de fijar sus propias metas nacionales en coherencia con la Agenda 2030. Por ello, los expertos señalan que el éxito depende de los planes de acción que elabore cada país en función de su realidad. La ONU en su web que los Objetivos de Desarrollo Sostenible actúan como una brújula a la hora de armonizar los planes nacionales. Una brújula que va a armonizar esos planes nacionales con los compromisos o con el compromiso mundial que han asumido los países que han firmado la agenda. Los 17 ODS se concretan en 169 metas, ¿no? Y 232 indicadores. Los indicadores son útiles para hacer un seguimiento del nivel de consecución de cada meta y de cada objetivo. En este marco de indicadores, podemos encontrar realmente, o sea, en la realidad, cómo efectivamente se están avanzando hacia las metas y hacia qué metas, ¿no? Estos indicadores fueron planteados por un grupo de expertos, ¿no? De diferentes disciplinas que fueron convocados en su momento por la ONU. A partir de los indicadores, los gobiernos elaboran sus propios indicadores y, en teoría, se hace un seguimiento y una evaluación de los mismos, aunque también la realidad nos indica que estamos todavía muy lejos de llegar pues a esa evaluación, ¿no? Por lo menos a una evaluación que realmente se corresponda con lo que está ocurriendo en la realidad, con lo que se ha avanzado realmente, ¿no? A ver, en esta imagen lo que podéis ver es una clasificación de los ODS desde las tres dimensiones, desde la dimensión social, desde la dimensión económica y desde la dimensión ecológica, ¿no? Y veis ahí cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 es transversal, ¿no? Es transversal al resto de los ODS. Por el momento en el que estamos y dado que nos queda ya menos de una década para alcanzar los ODS, en la cumbre de los ODS desarrollada en el año 2019, los líderes mundiales solicitaron un plan de acción, ¿no? Es cierto que se ha constatado algunos avances en relación con la década anterior, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Y como os decía al principio de la sesión, la pandemia ha complicado todavía y ha ralentizado todavía más el avance hacia el logro de las metas, ¿no? De las 169 metas. En el informe de los ODS que se realizó en el año 2020 por la ONU, se constata que la situación de la crisis sociosanitaria ha planteado obstáculos, ¿no? Obstáculos muy importantes en la consecución de estas metas, ¿no? De hecho, antes de que ocurriera la pandemia, se habían verificado apenas muy pocos avances, especialmente en lo relacionado con los niveles de escolarización a nivel mundial, el acceso al agua potable o el aumento de la representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad. Es por ello que se insta a todas las instituciones de la sociedad, a todas las instituciones de la sociedad, sean estas públicas, privadas, a actuar en los tres niveles a los que hemos hecho referencia, ¿no? Pero esa actuación en los tres niveles, o sea, económico, social y medioambiental, también se debería realizar desde tres enfoques, ¿vale? Desde el enfoque de la acción a nivel mundial, desde la acción a nivel local y desde la acción por parte de las personas. ¿Qué quiere decir o qué significa la acción a nivel mundial? Significa que para garantizar un mayor liderazgo, para garantizar más recursos y más soluciones más inteligentes con respecto a los ODS, es necesario el compromiso, ¿no?
mundial, el compromiso global, ese horizonte común. En cuanto a la acción a nivel local, es importante que se incluyan en el ámbito local las políticas, los presupuestos, las instituciones, que los gobiernos en el ámbito local planteen los marcos reguladores necesarios, ¿no?, para avanzar hacia el logro de los ODS. Y en el ámbito de las personas, ¿no?, y yo creo que esto también es tan importante como los otros dos ámbitos de acción, implica, ¿no?, una llamada a la acción, por eso son los ámbitos de acción, la década, se llama la década de la acción, ¿no?, desde 2019, la década de la acción. Es una llamada de atención a la acción, a la participación, a la transformación de las personas, de la juventud, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado, de los sindicatos, de los círculos académicos y de todas las partes interesadas, porque todos estamos involucrados, ¿no?, en esta tarea del desarrollo sostenible. Es importante que a nivel personal generemos un cambio en la acción, generemos movimientos como bolas de nieve, ¿no?, que a partir de una actuación personal se conviertan en movimientos imparables que impulsen las transformaciones necesarias para lograr un mundo más sostenible. En esta década de la acción se hace especial énfasis en la pobreza, ¿no?, que es la problemática más grave, más crucial que afecta al mundo en la actualidad, el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, como ya he señalado antes y había señalado antes, y la atención a la emergencia climática. Somos conscientes, ¿no?, del cambio climático y de sus repercusiones en el bienestar, ¿no?, de las personas. La responsabilidad es de los gobiernos, pero también la responsabilidad es de los organismos, es de las instituciones, de las empresas, pero como os había comentado antes, también es una responsabilidad que nos toca a nivel individual. En este sentido, la ONU ha publicado una guía interesante, si nos referimos explícitamente al nivel individual, ¿vale? A este último nivel de acción, que parece que no sea importante, pero desde mi punto de vista casi es más importante que los dos otros ámbitos de actuación. La ONU ha publicado una guía muy interesante que muestra acciones sencillas que podemos llevar a cabo a nivel personal para alcanzar las metas, ¿no? Esta guía se titula Guía de los vagos para salvar el mundo, ¿no? Qué título tan curioso. Pues, a ver, voy a admitir a alguien. Vale. Guía de los vagos para salvar el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se exponen en ellas? ¿Qué se presentan? Se presentan o se exponen acciones que pueden realizarse en casa, o sea, a nivel individual, fuera de casa, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y a ver si me deja entrar, os lo puedo mostrar. Si me deja entrar, vamos a ver. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo veis? Sí. Vale. Sí, se ve. Perfecto. Entonces dice 170 acciones diarias. Es muy interesante mirar, por eso se llama el nombre curioso que le han puesto, ¿no? Son 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo, ¿no? Entonces, no os lo voy a mostrar todo. Tiene 40 páginas. Vale, entonces, si nos referimos al ODS 1, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, desde como una acción propia en nuestra vida diaria, ¿no? Para avanzar para lograr, ¿no?, estas metas que plantea el fin de la pobreza. Por ejemplo, dice, involucra a todo el mundo, organiza excursiones periódicas para pasar un día en áreas necesitadas, ¿no? Mirad, en los cumpleaños ofrece la posibilidad de sustituir los regalos por donaciones a una organización benéfica. Otra acción que podemos realizar.
enseña una habilidad o imparte un breve curso en un centro comunitario, por ejemplo, un curso de informática, un curso para la elaboración de currículums, cómo se deben preparar entrevistas, por ejemplo, en zonas, ¿no? En zonas donde hay, digamos, personas que no tienen, que no tienen orientación al respecto, o en zonas más vulnerables, ¿no? Compra productos de comercio justo para respaldar el sistema de comercio sostenible que proporciona a los trabajadores una retribución justa. Apadrina a un niño para que pueda tener acceso a alimentos, educación y sanidad. Pon en orden tu despensa, llena una caja con alimentos no perecederos y dónala a un banco de alimentos, ¿no? Compra ropa u otros productos en establecimientos que donen una parte de sus ingresos a obras de caridad. Promueve el debate sobre la pobreza. Crea un blog o escribe un artículo en un periódico local. Si puedes, da algo a los mendigos que veas en la calle, una manzana, una botella de agua, una moneda o incluso una sonrisa, es lo que es mejor que no dar nada. Trabaja como voluntario en refugios para personas sin techo. Tu tiempo puede ser más valioso que el dinero. Y así, mirad, para cada ODS hay un conjunto de sugerencias, de recomendaciones, de acciones que podemos hacer a nivel personal en nuestro día a día, ¿no? Y tenemos allí recomendaciones de los 17 ODS, ¿vale? Entonces, me ha parecido muy interesante, muy práctico y sobre todo muy útil, ¿no? Tenemos en el ODS 5, ¿no? Aumenta la representación de género entre los mandos en el lugar de trabajo, si puedes, ¿no? Si tienes esa opción. Muestra a tus hijos y aplica en casa procesos de adopción de decisiones igualitarias. Si eres mujer, sé consciente de tus derechos y defiéndelos, ¿vale? Y así, para cada uno de los ODS, ¿vale? Está muy interesante. Muy interesante, muy útil y muy práctico también, ¿vale? A ver, ¿tenemos alguna compañera o compañero? Vale. Vale, pues esa es la guía de los vagos para salvar el mundo, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Los ODS se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro en el año 2012 y sustituyeron a lo que anteriormente se conocía como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, o sea, los ODM, ¿no? Entonces, se puede considerar que los ODM son un antecedente directo de los ODS. El ciclo de los ODM comenzó en el año 2001, tras la Declaración del Milenio, y finalizó en el año 2015 con la aprobación de la Agenda 2030. Muchos autores dicen que los ODM consiguieron combinar, ¿no? Mezclar un planteamiento visionario con unas metas y con unos indicadores precisos, ¿no? Lo cierto es que los ODM supusieron un avance especialmente para la erradicación, o sea, su finalidad más importante fue la erradicación de la pobreza y la lucha por determinadas condiciones sociales de desigualdad. La Declaración del Milenio ya se cuestionaba cómo debía ser nuestro mapa social en este siglo, ¿no? Y ya había llegado a la conclusión de que pues los conflictos, el deterioro del medio ambiente, la crisis económica, ¿no? Que iban a ser problemáticas muy vigentes en el siglo XXI, ¿no? Entonces, estas problemáticas que se vienen arrastrando y que ya se plantearon en su momento en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues todavía no se han logrado solventar del todo, ¿no? En los Objetivos del Desarrollo del Milenio se plantearon 8 objetivos, se plantearon 18 metas y se plantearon 48 indicadores, ¿no?
Aquí podéis ver cuáles son los 8 objetivos, aparecen en la diapositiva. ¿Y qué englobaban estos 8 objetivos? Englobaban o se referían a cuestiones fundamentales como la salud, la educación, la igualdad y el medio ambiente. Bueno, ahora si nos referimos un poco más a la Agenda 2030, podríamos decir que sí que se han identificado algunas diferencias con relación a los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del desarrollo del milenio, ¿vale? Algunas de las diferencias en estas dos políticas mundiales son, por ejemplo, el hecho de que la Agenda 2030 es una política que tiene como finalidad una aplicación a nivel global, ¿no? No se trata de una propuesta para los países más necesitados, como sí que aparecía o era la finalidad de los ODM. Cada país debe intentar encontrar la senda hacia el alcance de estas metas comunes, ¿no? Según los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, la Agenda 2030, además de tratar de abordar, de retomar las tareas pendientes, porque se quedaron muchas tareas pendientes que no se lograron en los ODM, persigue promover un enfoque integrado, un enfoque holístico, ¿no? Cuya finalidad es responder a los desafíos más complejos del momento, de la situación que nos está tocando vivir, ¿no? De hecho, la Agenda 2030 plantea cambios muy radicales, por ejemplo, para la economía mundial, ¿no? Y también hace referencia en la necesidad de plantear políticas de carácter global, ¿vale? Políticas de carácter global y políticas en las que se integren tanto la dimensión social, económica y medioambiental. Vale, vamos a avanzar un poco más. Vale, después de esta diapositiva vamos a hacer un momento de participaciones y de comentarios y de reflexiones, ¿vale? Los principios de la Agenda 2030. Hemos recogido los principios de la Agenda 2030 en esta diapositiva, no dejar a nadie atrás, resiliencia, desarrollo basado en los derechos humanos, sostenibilidad, igualdad de género y empoderamiento de la mujer y rendición de cuentas. Vamos a hacer un breve comentario de cada uno de estos principios, ¿no? No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás. La mala distribución de la riqueza es un hecho que ya se ha constatado, ¿no? La promesa, entonces, que mueve a la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. El propósito es acabar con la pobreza, acabar con la discriminación, la desigualdad y con todas aquellas situaciones que impiden a las personas tener una vida digna, ¿no? Entonces, se trata de contemplar o de avanzar hacia la erradicación de estas injusticias a escala global, ¿no? Y no únicamente teniendo en cuenta a los países o a los contextos más pobres, ¿no? Por tanto, este principio de no dejar atrás, desde mi punto de vista, también tiene una base muy vinculada con la equidad, ¿vale? Luego, en segundo lugar, tenemos otra característica, otro principio, que sería pues que la Agenda 2030, por lo menos teóricamente, está basada en los derechos humanos, ¿no? En los principios, en las normas internacionales de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Significa que todos los procesos de planificación, de implementación y de evaluación se deben regir por los derechos y las obligaciones establecidas por el derecho internacional, ¿no? Entonces, el enfoque basado en los derechos humanos evidentemente requiere de principios de derechos humanos. ¿Y cuáles son los principios de derechos humanos? La igualdad, la no discriminación, la participación, ¿no? Luego, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres también es un principio fundamental de la agenda.
Sabemos que no hay desarrollo sostenible, está más que demostrado, que no hay desarrollo sostenible, ni prosperidad, ni crecimiento sin igualdad de género. La igualdad de género es un derecho que se convierte en un compromiso obligatorio para la Agenda 2030, ¿no? Por aportar algún dato, la propia ONU destaca que aún no se ha avanzado lo suficiente en materia de igualdad y que queda mucho por hacer, ¿no? La realidad así lo demuestra, nuestra cotidianeidad, ¿no? Se observa que hay una alta todavía infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de liderazgo, por ejemplo, de liderazgo político, en los puestos de liderazgo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? También se sabe que 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física por parte de su pareja en un periodo de los 12 últimos meses, o sea, muy recientes, ¿no? La situación de la pandemia que hemos vivido también nos ha desvelado que, una vez más, hemos sido las mujeres quienes nos hemos visto más afectadas por la pandemia, ¿no? Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y, por tanto, representan el 50% del talento mundial, ¿no? Por ello, la Agenda 2030 es consciente y sabe que esta problemática, ¿no? Tiene que ser uno de los puntos centrales de la Agenda 2030. Es necesario ubicar a la mujer, ¿no?, en el centro de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque si hablamos de desarrollo, no podemos prescindir, ¿no?, de su participación activa, de su participación efectiva. La Agenda 2030 apuesta por empoderar, otra vez lo digo teóricamente, por empoderar a las mujeres, porque es una condición sine qua non para alcanzar el desarrollo sostenible. Otro de los principios de la Agenda 2030 sería la resiliencia. Al respecto, hay un autor, Pastor, ¿no?, sostiene que la resiliencia está muy relacionada con la sostenibilidad, ¿no? La ONU también afirma que la resiliencia es la clave para orientar la acción de los gobiernos. Sostiene que la resiliencia reduce los riesgos y contribuye y evita los desastres y las crisis, ¿no? Entonces, la resiliencia, pues, se constituye en un elemento o en un principio fundamental de la Agenda 2030. La sostenibilidad, que la veis aquí, es clave para fortalecer las capacidades de las comunidades y de las instituciones y para alcanzar la sostenibilidad. Es clave para asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y finalmente, la rendición de cuentas. Detrás de la Agenda 2030 hay un compromiso de transparencia, ¿no? Las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, reclama ese compromiso de transparencia de todos los países firmantes, ¿no?, que han firmado la Agenda 2030, ¿no? La transparencia en la gestión, la transparencia en la política, la transparencia en la vida política, en la gestión de las empresas, de las organizaciones, del país, ¿vale? La transparencia también, ¿no?, debería ser, digamos, uno de los pilares en los que se basa el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la transparencia está relacionada con la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas es una manera de clarificar cómo se está utilizando los recursos, ¿no?, para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí con algún comentario breve o alguna participación que queráis decir, algún comentario, cuestión sobre la que queráis reflexionar. ¿Tenéis algún comentario?
Alguien ha levantado la mano. Voy a volver a ver aquí. Daisy. Daisy. Hola. Sí, hola. Hola, ¿cómo se escucha? Muy bien. Gracias. Bueno, a mí siempre que se repasa estos objetivos de desarrollo sostenible, me conecta con la reflexión de que estos objetivos han quedado interpelados a partir de la pandemia COVID-19. Y entonces me surge la duda de si estos ODS no requieren, después de estos prácticamente 3 años que llevamos ya de pandemia, una actualización, dado que la pandemia no solo nos ha regresado a tasas o índices socioeconómicos muy de 12 o 10 años atrás, según lo que están diciendo las mismas organizaciones de Naciones Unidas. Por ejemplo, la CEPAL ha hecho estudios recientes sobre cómo la misma pobreza y otros asuntos relacionados con educación, con salud, están realmente muy para atrás de lo que se aspira a llegar a esta Agenda 2030. Por lo tanto, yo creo que en el marco de una capacitación o un curso como este, bien valdría la pena poder tener algún intercambio en relación con eso, ¿verdad? ¿Cómo es que la pandemia ha impactado en estos ODS y la necesidad que obviamente aparece de que sean revisados a la luz de esto que ha ocurrido a nivel global prácticamente? Esa sería mi inquietud, Gladys. Muy bien, Daisy. A ver, Walter. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Walter? Excelente. Me uno a mi compañera Daisy, definitivamente sí. Recientemente, bueno, este año, en la participación del Foro Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, se hablaba un poco de esto. Y mi reflexión va de cara a las universidades. ¿Cómo todo este tema de la pandemia ha cambiado el entorno? ¿Cómo los contextos han cambiado? ¿Cómo de repente las brechas de desigualdad han cambiado? De repente hay una desigualdad digital de acceso a los medios digitales, a las herramientas digitales, que de repente también tenemos esa debilidad del cual no se consideraba de la forma como se considera hoy en día esa brecha de desigualdad, considerando la actualización de los ODS, y cómo nosotros entonces, como instituciones de educación superior, como nosotros como maestros, debemos de asumir un compromiso viendo el impacto. Estaba escuchando las estadísticas que tú mostrabas alrededor en el transcurso de la presentación y wow, definitivamente hay unas estadísticas sumamente alarmantes que cada vez se están acelerando y cada vez estamos teniendo cambios vertiginosos. Estamos hablando de un momento, de un cambio drástico. Realmente hay una incertidumbre en el ambiente, es parte también de lo que se hablaba en la conferencia mundial. O sea, hay una incertidumbre, es un tiempo donde debemos de preparar no solamente nosotros como instituciones, sino preparar a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros a ese proceso. Entonces, ¿cómo nosotros, con estas actualizaciones, cómo nosotros viendo este tipo de miradas, este tipo de discusiones, debemos de trazar esas posibles necesidades y ejecuciones ágiles? Son ejecuciones que deben de darse el día a día, viendo los entornos, viendo ese cambio, y que eso definitivamente vaya apuntando hacia el logro de esos objetivos y metas que nosotros tenemos que trazarnos, y que esas metas se vaya viendo el impacto de dichas metas de manera integral. Cuando menciono de manera integral, y con esto cierro, me refiero a cada uno de los sectores de la sociedad en los cuales están comprendidos de repente alrededor, para hacer, como tú, a desarrollar soluciones que sean integrales, que sean holísticas, que tengan el todo, esa visión general, para desarrollar sosteniblemente individual y colectivo, definitivamente ese reto que nos trae. Vale, muy bien, Walter. ¿Alguien más? A ver, Graciela. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Graciela, ¿qué tal? En primer lugar, Grace, si me permitís, deja de compartir si querés, así nos vemos más
el resto de las compañeras y compañeros. Sí, vale, voy a dejar. Si Vale. te parece. Ahí va, Sí, sí, sí. bárbaro. Sí, porque algunos están con las cámaras encendidas y es bueno verse. Hemos pasado tanto tiempo viendo cámaras apagadas y dando clases en esa comunicación unilineal, ¿no? Donde no había interacción ni nada. Al menos en mi caso, en nuestro país al menos fue todo un tema ese, ¿no? No creo que haya sido distinto en otros ámbitos. Bueno, por supuesto, no tengo, me parece que lamentablemente al menos para el mundo de habla hispana, la realidad, no tengo menos que coincidir con nosotros, con los compañeros que me antecedieron en la mirada respecto de esta cuestión que hoy por hoy parece ser utópica en términos de una meta hacia el año 2030. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, me parece que se pueden, hay dos aspectos en mi opinión para lo mismo, ¿no? Una cuestión es incorporarlas a los procesos, incorporar los conceptos a los procesos formativos. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes por allí necesitan que discursivamente podamos hacerles llegar y teóricamente, conceptualmente, de qué se trata esto de lo sustentable, ¿no? Porque bueno, nuestros y nuestras jóvenes viven el aquí y ahora, entonces la sustentabilidad no es un tema de su preocupación cotidiana, obviamente. Eso por un lado se puede llegar a lograr. Ahora, el logro, alcanzar el cumplimiento de todos los objetivos tiene mucho que ver con la particularidad de cada uno de los países, de las regiones, de las culturas, de las economías, de las situaciones socioambientales y sociosanitarias y demás de muchos países. En mi país, por ejemplo, es lamentablemente un país con climas donde el cambio climático se nota como en todos lados y estamos padeciendo, acercándonos al verano, ya estamos teniendo incendios forestales, que ustedes saben perfectamente, no tengo que contar lo que eso significa, y entonces ahí es donde literalmente a los que alguna conciencia le ponemos a la cosa, solo nos queda llorar sobre lo que va quedando, ¿no? Así que bueno, nada, eso, me parece que hay que revisarlos, que sería bueno una revisión o una reedición, o por lo menos un debate sobre lo realmente posible, qué es realmente lo sustentable, ¿no? Problematizar al respecto un poco, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿alguien más? Vale. A ver, una cuestión, un paréntesis. Necesito que quienes estéis asistiendo, porque como ya sabéis que se va a controlar la asistencia, por esta vez pongáis en el chat vuestros nombres y apellidos, en el chat, ¿vale? En el chat poner vuestros nombres y apellidos y luego ya los registraremos nosotros. Vale, un breve paréntesis, disculpad. Sí, estoy de acuerdo con las opiniones que habéis vertido, los tres compañeros que habéis participado. Creo que es importante hacer una revisión, ¿no? de lo que es factible y de lo que realmente se va a poder conseguir. Pero además de eso, yo creo que hay una cuestión que es importante, o sea, que tenemos que pensar en que estamos en un momento de la acción, ¿no? Yo creo que ya no estamos en un momento, aunque los contextos son diferentes, cada país tiene sus propias problemáticas, hay problemáticas comunes, pero se manifiestan de diferente forma, con diferentes elementos, el contexto es distinto. Y yo sí que quería hacer énfasis en esta idea de la acción, ¿no? Es cierto que definitivamente no se van a poder alcanzar, ¿no? Las metas, no se van a poder lograr los indicadores propuestos, ¿no? Pero estamos en una época de la acción. Pero creo que es fundamental, ahora hablaremos de la universidad y cuál es el rol de la universidad,
reflexionaremos un poco en torno a ello, pero creo que es importante, por si no nos va a dar tiempo de abordar todas las diapositivas, las tenéis allí, ¿no? Completamente, todo el material completo lo tenéis allí, vamos a solo destacar algunas cuestiones clave. Pero yo creo que es fundamental que empecemos a pensar en la acción personal, o sea, en la acción individual, ¿no? O sea, es cierto que es muy importante la acción del gobierno, las políticas, evidentemente son fundamentales, pero siempre olvidamos o siempre pensamos que o sea, no somos conscientes de lo importante que podemos ser nosotros para cambiar, para transformar nuestro contexto inmediato, ¿no? Y todavía me lo ponéis más fácil porque nosotros, casi todos los que estamos aquí somos, bueno, casi todos somos profesores universitarios. Y tenemos la posibilidad no solo de cambiar nuestras propias acciones, sino que tenemos la posibilidad de cambiar a los otros que a su vez van a poder cambiar a los otros, porque son los futuros profesionales, los futuros maestros, los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros abogados, los futuros sociólogos, los futuros, todos los profesionales, los futuros jueces de todos los ámbitos, ¿no? Los profesionales de todos los ámbitos. Entonces, nuestro rol, el rol del maestro, o sea, del profesor, del docente universitario, yo creo que es fundamental. Y ahora, entonces, la pregunta del millón sería, ¿y cómo puedo cambiar? O sea, ¿qué tengo que hacer para yo cambiar a mis alumnos para que en el futuro sean unos profesionales sostenibles, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues tenemos que hacer mucho, pero no es difícil. O sea, no es difícil y nosotros ya, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, no digo que sea una cuestión general de todo el profesorado universitario, ¿no? Pero en los grupos de investigación en los que estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, hemos hecho un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo desde hace varios años para replantear nuestro currículo, o sea, para replantear nuestra acción en el aula, para replantear la docencia de nuestras asignaturas. Y estamos teniendo resultados bastante positivos. Es un trabajo que hemos iniciado antes de la pandemia y que también hemos notado. ¿Veis cómo todo lo que ocurre fuera se refleja en la universidad o en la escuela, ¿no? O sea, sí que se ha ralentizado, pero eso no nos ha frenado y estamos ahora mismo, por ejemplo, en el aula universitaria, estamos integrando los objetivos de desarrollo sostenible en la docencia de nuestras asignaturas. Hemos rediseñado nuestras guías docentes, o sea, que son los sílabos o no sé cómo se llama en Hispanoamérica, en Centroamérica, América del Sur, sílabos, guías docentes, ¿no? Guías curriculares. Hemos rediseñado nuestras guías curriculares, nuestras guías docentes, y entonces estamos trabajando en el aula con otro enfoque, con otra mirada. Yo particularmente, que soy profesora de los futuros maestros, de los futuros docentes, o sea, todavía mi responsabilidad es doble, ¿no? Porque son quienes van a formar a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento del cambio. O sea, ¿yo qué hago en mi casa? Yo, pues si les voy a enseñar a los alumnos, a los futuros docentes, la importancia de reciclar, por ejemplo, pues primero tendré que reciclar yo en casa, porque si no reciclo yo, ¿cómo voy a ir y les voy a decir que es importante reciclar? Y a su vez, ¿cómo ellos les va a enseñar a los niños a reciclar si ellos no reciclan? Entonces, es como, yo creo que es el momento de la acción individual, de la acción. No me refiero a actuar sola de forma aislada, de forma independiente, no. Me refiero de la acción personal, ¿vale? Roxana, una última participación para avanzar. Ya me gustaría tener más diálogo con vosotros. Es cortito Vale. solamente, pero como que me ha estado dando vuelta a medida que escuchaba, por supuesto, tu exposición y la de las compañeras y el compañero. Que, a ver, para no centrar tan solo esto del desarrollo sostenible en una de las dimensiones que es esta del medio ambiente y traer un poco más la social, que es quizás desde donde nosotros trabajamos o desde mi perspectiva más en la Universidad Nacional de San Luis, a la cual represento, quería traer también en este concepto de equidad que vos dijiste de lo inter, lo intra y entre planetas,
recuperar también no tan solo el papel de la mujer, sino también de las identidades disidentes de género. Es decir, reconocer también que hay toda una suerte de situaciones en las cuales las personas no se identifican en los géneros binarios y que muchas veces les producen muchas limitaciones y vulneración de derechos, y que esta es una responsabilidad que también desde la universidad tenemos que habilitar, abrir, y bueno, seguramente ustedes serán representantes y en sus universidades y en sus unidades académicas esto se estará llevando a cabo, pero digo, traerlo también como uno de estos principios que tienen que ver con darles cabida a estas personas que no están dentro de los paradigmas tradicionales, heteronormativos o dominantes, ¿no? Para recuperar esta visión de género, no tan solo desde la mujer, que por supuesto tiene que siempre tener un lugar de privilegio por todo lo que ha significado su dominación y sumisión, pero también estas otras identidades sexogenéricas que tienen que tener un espacio también dentro de la academia. Ajá. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rosana, que claro, tenemos que salir de esta concepción binaria, ¿no? De esta concepción binaria que sigue excluyendo a las personas, cuando uno de los principios es la inclusión, ¿no? Que es fundamental también para el desarrollo, o sea, es de hecho uno de los principios básicos del desarrollo, la inclusión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo en ese sentido, porque no creáis vosotros que aquí ya podemos hablar de una inclusión con tanta naturalidad, ¿no? Como, por lo menos me refiero al contexto español. Entonces, yo creo que también, efectivamente, ¿no? Desde la posición como docentes universitarios tenemos que ampliar esa mirada, ¿no? Y es un derecho que les corresponde a estas personas también, ¿no? No se les estaría haciendo ningún favor, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, pues si queréis, avanzamos un poco más. Os voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, aquí ya precisamente vosotros habéis hecho una introducción, ¿no? Al papel de las universidades, ¿no? Para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El papel de las universidades para la generación y la transferencia del conocimiento es fundamental, pero no solo para la transmisión del conocimiento y para la transferencia, ¿no? Sino es uno de los sectores fundamentales desde donde se puede trabajar para hacer efectivo el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 nos interpela a todos y por supuesto, las universidades asumen o tienen un rol muy importante en la sociedad, un nivel de responsabilidad desde mi punto de vista, un nivel de responsabilidad más alto respecto del resto de las instituciones, ¿no? Son agentes transformadores, ¿no? Que transformadores tienen una situación privilegiada dentro de la sociedad, desde donde no solo se forman a los futuros profesionales, sino desde donde se realiza la investigación, desde donde se hace la transferencia, ¿no? Hacia la sociedad. Entonces, no debemos olvidar que la universidad tiene un rol preponderante, ¿no? Tiene un poder de transformación que muy pocas instituciones en la sociedad lo tienen, ¿no? Muchos autores han manifestado que difícilmente se van a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible sin la implicación de la universidad, ¿no? Los ODS parten del conocimiento, se nutren del conocimiento y solicitan o promueven cambios, necesitan cambios, y para ello, pues la universidad es prioritaria, es crucial. Las universidades de todo el mundo, de un modo u otro, a un ritmo u otro, ¿no? Están trabajando en esta dirección. Aún así, todavía nos queda un largo camino por recorrer, queda mucho por andar,
Pero lo que se exige ahora es la necesidad de una redefinición de la universidad en su conjunto. Es decir, no se pueden integrar los objetivos de desarrollo sostenible solo en un ámbito de la vida universitaria. Una universidad sostenible no es aquella que crea espacios verdes y espacios sostenibles. No es solo eso, ¿no? Integrar los objetivos de desarrollo sostenible para el cambio, para la transformación en la universidad implica, en primer lugar, ¿no? una nueva orientación de la universidad, una nueva misión de la universidad, un nuevo marco institucional que se evidencie en una serie de políticas y acciones en los distintos ejes de actuación de la universidad, que son la investigación, la docencia, la gestión y el liderazgo y la transferencia a la sociedad. Hay una guía titulada, no sé si la habréis visto, una guía, un manual titulado Cómo empezar los ODS en las universidades, ¿no? Si no lo habéis visto, tenéis en los materiales, tenéis ahí subido el volumen este, que es digital, ¿no? Cómo empezar los ODS en las universidades, que está publicado por la SDSN, Australia Pacific, en el año 2017, ¿no? En este volumen, que fue uno de los primeros que yo leí, se pone de manifiesto, se explica, se analiza que la universidad no solamente es responsable de trabajar o de avanzar hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿no? Que es el que está más relacionado con la universidad, pero no solo se trata de eso, ¿no? Sino que defiende, explicita, ¿no? Y señala que la universidad tiene que contribuir al desarrollo de los demás ODS, ya sea de una forma directa o de una forma indirecta. La universidad está involucrada en el desarrollo de los 17 ODS, ¿no? De igual modo, se subraya en este mismo volumen que os he comentado, que si bien las universidades facilitan el alcance, ¿no? de los propósitos, de los objetivos y de las metas de la Agenda 2030, no es menos cierto que también las universidades se puedan beneficiar de esto. Es decir, no solo las universidades aportan para avanzar hacia el desarrollo sostenible, sino que también las universidades se pueden beneficiar de esto, ¿no? Por tanto, por ejemplo, ¿cómo se pueden beneficiar? Pues, por ejemplo, con proyectos, por ejemplo, es un indicador, la integración de los ODS en la universidad, ahora mismo en el contexto europeo, es un indicador de la calidad de la universidad. Pueden ofertar nuevos programas de máster, pueden ofertar asignaturas dentro de las carreras, pueden ofertar cursos de capacitación para las instituciones públicas, pueden ser beneficiarias de financiación, de fuentes de financiación, pueden optar a convocatorias internacionales, ¿no? Cuya finalidad sea avanzar hacia la Agenda 2030, Universidad y Agenda 2030, es decir que no solamente la universidad es un instrumento para avanzar hacia los ODS, sino que también se puede beneficiar de ello, ¿no? Uno de los factores más destacados y que más presencia tienen los ODS en el ámbito universitario es en el ámbito de la docencia, ¿no? Como os he estado señalando antes. Esta se constituye claramente en un objetivo en sí mismo. Por eso tenemos el ODS 4, que es educación de calidad. Pero además, la educación de calidad está muy relacionada y muy vinculada con el resto de los ODS, ¿no? Por ello, las universidades se pueden favorecer tanto de la reflexión, se pueden favorecer tanto de la innovación, se pueden favorecer tanto del conocimiento, y a su vez todo eso, ¿no? Puede manifestarse o puede evidenciarse en la capacidad transformadora de la universidad en la sociedad. La investigación también es clave, ¿no? Para comprender la magnitud de los problemas y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. También hay varios objetivos, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4,
que están muy vinculados con la universidad y que han sido considerados por la ONU y por los expertos como los 3 ODS que serían fundamentales para lograr el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. En el plano de la gobernanza también, ¿no? Es destacable que las universidades influyen significativamente no solo desde dentro de la universidad, sino también una buena gobernanza en la universidad se constituye en un modelo de gestión para otras instituciones, ¿no? Entonces, también en la gobernanza, en la gestión de la universidad, pues esta gestión, esta gobernanza orientada hacia el desarrollo sostenible puede ser beneficiosa para que sean emuladas o sean imitadas por otras instituciones de la sociedad. Y también el liderazgo, ¿no? El liderazgo social es fundamental desde el momento en el que la universidad establece lazos de colaboración y alianzas con otros sectores, ¿no? La universidad está en permanente contacto con otras instituciones, con otros sectores, ¿no? Entonces, la difusión del conocimiento de los ODS en esas otras instituciones donde la universidad tiene ya un liderazgo es fundamental. Obviamente, dependiendo de las características de las universidades, la implementación de los ODS se llevará a cabo de un modo o de otro. El proceso de implementación de los ODS no puede ser el mismo en todas las universidades, no se puede realizar de la misma manera, ¿no? Sin embargo, podemos decir que a nivel general se han planteado una serie de fases o etapas que facilitan su materialización y que pueden ser importantes y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Esas fases de implementación son las que veis en la diapositiva, ¿no? La primera fase consiste en realizar, me refiero a dentro de la universidad, en analizar todo lo que se está haciendo en la universidad y que esté relacionado con los ODS. O sea, este se refiere a la etapa del diagnóstico, ¿no? La segunda etapa o la segunda fase es el desarrollo de la capacidad de liderazgo interno. La tercera, la identificación de las prioridades, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas, es decir, hacer un análisis DAFO, ¿no? De la universidad en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. La cuarta fase o etapa sería la integración, la implementación y la incorporación de los ODS en la vida universitaria de toda la comunidad universitaria. Y la quinta fase o etapa sería la etapa de la evaluación, o que también se conoce como monitorización. Y en base a esa evaluación o monitorización, pues se planteará la retroalimentación y nuevamente se iniciará el proceso con la identificación de qué es lo que se ha logrado o qué es lo que no se ha logrado y el reajuste, ¿no? de las acciones necesarias para avanzar, ¿no? Un poco más, ¿vale? Entonces, esas serían estos 5 pasos, etapas o fases, ¿no? Serían las que se recomiendan cuando nos referimos a la implementación de los ODS en la universidad. Gladys, ¿Sí? Discúlpame, pero hay una compañera que está queriendo ingresar que no ha podido desde el comienzo, pero recién ahora me avisa, no sé si le podrás dar ingreso. Perdón. Bueno, ya casi estábamos finalizando, nos queda muy poquito para finalizar. Por eso ya prácticamente no había escuchado ninguna petición de acceso. Vale, seguimos. La educación para el desarrollo sostenible, pese a ser una cuestión de actualidad, no es una cuestión reciente, ¿no? No es una temática que haya surgido en la actualidad, sino que ya se ha ido gestando, ¿no? Durante varios años, ¿vale? Tenemos muchas conferencias que se han realizado anteriormente que son predecesoras de lo que actualmente se conoce como la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, ya se hablaba de la educación y la sostenibilidad en la conferencia de Estocolmo,
en la década de los 70, en el seminario de Belgrado, también en la década de los 70, si mal no recuerdo, en el año 1975, ya se hablaba en la Conferencia Internacional de Tbilisi en 1977, también en el informe Brundtland ya se hacía referencia a la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por educación para el desarrollo sostenible, no? Es un concepto que, como ya os he dicho, no ha evolucionado, y en la actualidad, pues se entiende que la educación para el desarrollo sostenible, pues es ese conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para crear y disfrutar de un futuro sostenible, ¿no? ¿Esto implica qué? Implica muchas cosas, ¿no? Implica, por ejemplo, promover una educación desde la base, facilitar el acceso a la educación básica, ¿no? Sobre todo de aquellos colectivos más desfavorecidos, ¿no? Como, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, en contextos en los que no se prioriza su acceso a la educación, ¿vale? El objetivo, la finalidad es promover el conocimiento, como he dicho antes, las competencias y los valores que permiten al ser humano adoptar un estilo de vida más sostenible. También la EDS, la Educación para el Desarrollo Sostenible, implica reorientar todos los niveles y todas las etapas educativas hacia el desarrollo sostenible. O sea que la educación para el desarrollo sostenible no se entiende como un concepto asociado solo a la educación universitaria, sino desde la educación infantil. Se plantea la necesidad de integrar las competencias en materia de sostenibilidad económica, no lo olvidéis, económica, social y ambiental, en todas las etapas educativas, incluida, por supuesto, la enseñanza universitaria. También implica sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se va a lograr esa sensibilización de la sociedad? Pues sensibilizando en el caso de la universidad, sensibilizando a nuestros estudiantes sobre la importancia de la sostenibilidad. Y muy importante en la educación para el desarrollo sostenible, la formación, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? El desarrollo de programas de capacitación, de formación, el desarrollo de planes de estudio orientados hacia el desarrollo sostenible. O sea, eso que decía en el informe Brundtland, ¿no? Satisfacer las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer las del futuro, las de las futuras generaciones, pues eso, pero aplicado integrado en la universidad, ¿no? En la gestión, integrado en la investigación, integrado en la docencia, integrado en el liderazgo y en la transferencia a la sociedad. Se ha hablado mucho en los últimos años de las competencias, ¿no? Bueno, hay una clasificación muy variada sobre las competencias clave relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? Muchos autores, en el contexto español, por ejemplo, tenemos a Albareda Tiana, luego en el contexto más internacional tenemos a Rigman, ¿no? Muchos autores han planteado sendas clasificaciones sobre qué competencias clave o competencias transversales, también se llama, qué competencias clave o competencias transversales se deben formar en el alumnado, ¿vale? Entonces, podríamos hacer un análisis de todas esas clasificaciones y veríamos que hay competencias semejantes. Y en otras clasificaciones más escuetas, más breves, en otras tipologías más breves, unas competencias se integran dentro de otras, ¿no? De tal manera que, en base al análisis que hemos realizado, podemos decir que las competencias que propuso la UNESCO en el año, la UNESCO y la ONU, que propusieron la UNESCO y la ONU en el año 2017, son las competencias que involucran todos los tipos de clasificaciones sobre competencias que hay hasta ahora, ¿no? Y se plantean, en la UNESCO, se plantean estas competencias concretamente que se deben promover
en los niños, adolescentes y jóvenes, o sea, en la educación de todas las etapas educativas. Por supuesto, adaptadas a cada edad o a cada etapa, ¿no? La competencia del pensamiento sistémico, la competencia de anticipación, la competencia normativa, la competencia estratégica, la de colaboración, la de pensamiento crítico, la de autoconciencia y la competencia integrada de resolución de problemas. Son 8 competencias clave o también denominadas competencias transversales que se tienen que integrar en la docencia. ¿De qué asignaturas o de qué carreras profesionales? Pues de todas las asignaturas y de todas las carreras profesionales. ¿De qué etapas educativas? Pues de todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Nosotros estamos utilizando estas competencias en la docencia de nuestras asignaturas. La competencia de pensamiento sistémico es la competencia o la habilidad que se refiere a la capacidad o la habilidad de establecer relaciones, hacer análisis, construir procesos, ¿no? Construir procesos, diseñar caminos, vías de solución. La competencia de anticipación o también denominada competencia proactiva. La competencia normativa, el nombre está claro. La competencia estratégica, buscar soluciones para las problemáticas, soluciones estratégicas, eficaces y eficientes. Buscar soluciones eficaces y eficientes, ¿no? Y buscar soluciones que se adecuen, que se adapten al contexto. La competencia de colaboración, que está relacionada con el trabajo cooperativo y colaborativo. La competencia del pensamiento crítico, que involucra el pensamiento abierto. La competencia de la autoconciencia, que está relacionada, ¿no?, con la reflexión, la autorreflexión, y la competencia integrada de resolución de problemas, ¿no? Estas competencias, y ya para ir finalizando, por si alguien quiere participar y comentar algo, estas competencias en la docencia, en todas las etapas educativas, incluida la universidad, solo se van a poder promover o desarrollar en los estudiantes si se promueven a través de metodologías activas de enseñanza. O sea, para lograr estas competencias es necesario que el docente además sea capaz de utilizar metodologías activas de enseñanza, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, aprendizaje servicio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también en el aspecto metodológico y didáctico, ¿no?, tiene que haber un cambio, un proceso de cambio, sobre todo en la docencia universitaria, ¿no? Porque en la educación infantil y primaria, bueno, y me atrevo a decir secundaria, creo que estas metodologías activas, estas metodologías participativas se utilizan con mayor énfasis, ¿no? Y no así en el contexto universitario, ¿vale? Entonces, estas son las competencias las competencias clave que se tendrían que integrar en la docencia. Ahora, no es necesario integrar todas las competencias en todos los temas o en todas las asignaturas. Se puede hacer una selección de las competencias, así como no es necesario integrar todos los ODS en la docencia de una asignatura, tampoco es necesario integrar todas las competencias, ¿vale? Siempre digo que lo mejor es seleccionar los ODS o las metas más específicas y más relacionadas con la naturaleza de nuestras asignaturas e identificar aquellas competencias más directamente relacionadas con los contenidos de cada tema que vayamos a impartir. O sea, no es integrar los ODS en la docencia, no es integrar los 17 ODS como pegotes o como de cualquier manera en el currículo de nuestra asignatura, no es así. Si fuéramos capaces solo de elegir 3 o 4 metas específicas de integración en la docencia de una asignatura y las pudiéramos trabajar de forma concienzuda, de forma sistemática, ¿no? No de forma accidental, no ir a clase y decir, bueno, hoy, ¿qué se me ocurre hacer en clase? No, sino de una forma planificada, de una forma sistemática, que esté incluida en todo el diseño curricular, que esté incluida en todos los elementos del currículo, ¿no? Desde el contexto de la asignatura,
pasando por la metodología, por la evaluación, por los contenidos, evidentemente, y por las estrategias que se utilizan, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hasta llegar a la evaluación. Esa integración sistemática, organizada, planificada, es la que probablemente tenga mejores resultados que hacerlo de forma aislada, ¿no? O de forma casual, ¿vale? Entonces, no nos da más tiempo para explicar con más detalle, ¿no? Cuáles son las estrategias de integración, cómo podríamos integrarlas en nuestras asignaturas, en la docencia, en nuestra actividad en el aula cotidiana, pero ese es el tema, esa es la temática de otra sesión. Entonces, tenéis materiales suficientes en la sesión, en las sesiones asíncronas, donde os explicamos cómo, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para integrar los ODS en la docencia de nuestras asignaturas? El día 2 de diciembre, que es la siguiente sesión síncrona, esa sesión es muy importante. Ahora hemos hecho una revisión, un repaso conceptual, ¿no? Pero en la sesión del día 2, 4 profesores de la Universidad de Alicante os contarán sus experiencias prácticas, sus buenas prácticas de integración de los ODS en la docencia de sus asignaturas, ¿no? Es decir, cómo lo están haciendo ellos, ellas, cómo lo han hecho, cómo han partido, cuál ha sido el punto inicial y en qué momento están ahora, ¿no? Entonces, es fundamental que antes de venir a esa clase os leáis los materiales de las temáticas anteriores, o sea, de la temática de la sesión 2, que son los ODS con perspectiva de género, y la sesión 3, que es cómo integrar los ODS en la docencia universitaria. Solo así podréis entender entonces, o podréis comprender, ¿no? De forma un poco más profunda la integración de los ODS y cómo lo están realizando ellos en la actualidad en la docencia de sus asignaturas, ¿vale? Bueno, no nos da tiempo para más, me he pasado un poco ya del tiempo, así que si queréis hacer alguno de vosotros o de vosotras, si quiere hacer algún comentario o pregunta, quedo a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir. Vale, Graciela, gracias a ti. ¿Algún comentario, pregunta que queráis añadir? Vale, tenéis muchísimo material en la plataforma, material de consulta, tenéis experiencias prácticas también, tenéis lo último que se ha publicado tanto por los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, y también tenéis artículos académicos, ¿vale? Que cuentan experiencias de integración de los ODS, ¿vale? Vale, ninguna pregunta, comentario. Espero que esta sesión introductoria os haya servido para hacer un repaso, porque yo estoy segura que habéis escuchado ya hablar de estos conceptos anteriormente, lo habréis abordado, lo estaréis haciendo en vuestras universidades. Sí que me gustaría alguna vez escucharos qué estáis haciendo vosotros en vuestras universidades. Yo creo que eso lo haremos en la última sesión, por lo menos que nos contéis un poquito de forma resumida qué estáis haciendo, si tenéis alguna experiencia, ¿no? De integración de los ODS en la docencia, en la investigación. Creo que eso va a ser muy enriquecedor para todos. Lo vamos a hacer en la última sesión. En la última sesión también me conectaré yo, aunque la clase la dé un compañero, me voy a conectar y así provocamos un poco el diálogo para contarnos esas experiencias, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos bueno, conmigo en la última clase, ¿vale? Os esperamos en la sesión síncrona del día 2. Felicitaciones, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Adiós, Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós a vosotros, a vosotras. Adiós.
Niurka. Excelente presentación, me gustó muchísimo. Nos vemos en la próxima sección. Nos vemos, Kirenia, cuídate. Gracias, igual para ti. Un besito. Besos, adiós. Besos. Buenas tardes.